para allá vaya aquel, perteneciente al libro Shemot, Éxodo. Moisés reunió a toda la comunidad israelita y les dijo: estas son las palabras que Dios ha ordenado que ustedes hagan. Puedes hacer trabajo durante los 6 días de la semana, mas el sábado debe mantenerse sagrado como Shabbat de Shabbatot para Dios. Quien quiera que haga trabajo alguno en ese día será condenado a muerte. No enciendan ningún fuego en el Shabbat, sin importar dónde vivan. Moisés le dijo a toda la comunidad israelita: esta es la palabra que Dios ha ordenado, recojan entre ustedes mismos una ofrenda elevada para Dios. Si a una persona le apetece dar una ofrenda a Dios, puede traer cualquier cosa de lo siguiente: oro, plata, cobre, lana celeste, lana roja oscura, lana teñida con el gusano carmesí, lino fino, lana de cabras, pieles de carneros enrojecidas, cueros teñidos de azul, madera de acacia, aceite para la lámpara, fragancias para el aceite de unción y el incienso perfumado, así como sardónices y otras piedras preciosas para el efod y el peto. Todo individuo con talento natural entre ustedes se presentará y hará todo lo que Dios ha ordenado: el tabernáculo junto con su sobretienda, techo, sujetadores, vigas, travesaños y columnas, el arca y sus varas de transporte, la cubierta del arca, el separador de tela, la mesa junto con sus varas de transporte, todos sus utensilios y el pan de la proposición, la lámpara de la menorá junto con sus utensilios, luces y aceite de iluminación, el altar para el incienso y sus varas de transporte, el aceite de unción, el incienso perfumado, la cortina para la entrada del tabernáculo, el altar para los sacrificios junto con sus varas de transporte y todos sus utensilios, el lavatorio y su base, las colgaduras para el recinto, sus columnas y bases, la cortina para la entrada del recinto, las estacas para la tienda, las estacas para el recinto, las cuerdas de amarre, las telas de embalaje para uso sagrado, las vestiduras sagradas para Aarón el sacerdote, y las vestiduras que sus hijos usarán para el servicio. Toda la comunidad israelita salió de la presencia de Moisés. Entonces toda persona que estuviera dispuesta a ofrecerse se presentó. Asimismo, todo el que quería dar trajo una donación a Dios para la construcción de la tienda de comunión, todas sus necesidades y las vestiduras sagradas. Los hombres acompañaron a las mujeres, y quienes querían hacer una donación trajeron brazaletes, pendientes, anillos para el dedo y adornos para el cuerpo, todos hechos de oro. Estuvieron asimismo todos los que donaron una ofrenda agitada de oro para Dios. Toda persona que tenía lana celeste, lana roja oscura, lana carmesí, lino fino, lana de cabras, pieles de carneros enrojecidas o cueros teñidos de azul, trajo estos artículos. Quien quiera que donara plata o cobre lo trajo como ofrenda divina, y todo el que tenía madera de acacia que pudiera usarse para la obra dedicada, también la trajo. Toda mujer habilidosa puso su mano al hilado, y todas ellas trajeron el hilo tejido de lana celeste, lana roja oscura, lana carmesí y lino fino. Voluntarias altamente calificadas también hilaron la lana de cabras. Los líderes tribales trajeron los sardónices y otras piedras preciosas para el efod y el peto, así como las fragancias y el aceite de oliva para la lámpara, el aceite de unción y el incienso perfumado. Todo hombre y mujer entre los israelitas que sintió deseo de dar algo para toda la obra que Dios había ordenado por medio de Moisés trajo una donación para Dios. Moisés les dijo a los israelitas: Dios ha seleccionado a Bezalel hijo de Uri hijo de Hur, de la tribu de Yehudá, y lo ha llenado con un espíritu divino de sabiduría, entendimiento, conocimiento y un talento para todo tipo de artesanías. De este modo, podrá concebir planes, trabajar en oro, plata y cobre, cortar piedras para engastarlas y hacer carpintería y otro trabajo especializado. Dios también le dio a él y a Oliab hijo de Ahisamach, de la tribu de Dan, la aptitud de enseñar a otros. Él les ha concedido un talento natural para toda artesanía, para hacer materiales, para decorar con brocado o bordar diseños con lana celeste, roja oscura y carmesí y lino fino, y para tejer. De este modo, podrán hacer todo el trabajo y planificación necesarios. Bezalel, de este modo, hará todo lo que Dios ordenó, junto con Oliab y cualquier otro individuo habilidoso,
a quien Dios haya concedido la sabiduría y el entendimiento para saber cómo hacer todo el trabajo necesario para la tarea sagrada. Moshe convocó a Bezalel, Oliab y todos los otros individuos habilidosos a los que Dios había concedido un talento natural, todos los que se ofrecieron a dedicarse a completar la tarea. En presencia de Moshe, tomaron toda la donación que los israelitas habían traído para completar la obra para la tarea sagrada. Entretanto, los israelitas traían más presentes cada mañana. Todos los artesanos ocupados en la obra sagrada dejaron el trabajo que estaban haciendo y vinieron a Moshe. Le dijeron a Moshe: el pueblo está trayendo mucho más de lo necesario para la obra que Dios ordenó hacer. Moshe dio órdenes para hacer un anuncio en el campamento, que ningún hombre o mujer traiga ningún material más para la ofrenda sagrada. El pueblo dejó de traer. Pero los materiales eran más que suficientes para toda la obra que tenía que hacerse. Todos los artesanos más talentosos trabajaron en el tabernáculo mismo, que consistía en 10 tapices hechos de lino entrelazado, junto con lana celeste, roja oscura y carmesí, decorados con brocado con querubines. Todos los tapices eran del mismo tamaño, de 28 codos de largo y 4 codos de ancho. Los primeros 5 tapices se cosieron juntos, como lo fueron los otros 5. Se hicieron presillas de lana celeste sobre el tapiz más interno del segundo grupo de 5. Había 50 presillas sobre el primer tapiz y 50 sobre su homólogo en el segundo grupo, con todas las presillas de un lado paralelas a las del otro lado. Se hicieron 50 sujetadores de oro para adherir los conjuntos de tapices juntos para hacer del tabernáculo una sola unidad. Hicieron mantos de lana de cabras para la sobretienda que cubría el tabernáculo. Había 11 mantos así, y todos los 11 eran del mismo tamaño, de 30 codos de largo y 4 codos de ancho. Se cosieron juntos 5 mantos para formar un grupo, y 6 para formar el segundo grupo. Se hicieron 50 presillas sobre el manto más interno del primer grupo, y otras 50 sobre el manto más interno del segundo grupo. Hicieron 50 sujetadores de cobre para unir la sobretienda y hacer de ella una sola unidad. Hicieron para el tabernáculo un techo de pieles de carneros enrojecidas y otro techo encima de él de cueros teñidos de azul. Hicieron las vigas verticales para el tabernáculo de madera de acacia. Cada viga era de 10 codos de largo y 1,5 codos de ancho, con 2 estaquillas cuadradas que hacían juego en la parte inferior. Todas las vigas del tabernáculo se hicieron de esta manera. Hicieron 20 vigas para la pared meridional del tabernáculo, junto con 40 bases de plata para que fueran debajo de las 20 vigas. Había 2 bases bajo cada viga, una base que iba bajo cada una de las 2 estaquillas cuadradas en la parte inferior de cada viga. Sobre la segunda pared del tabernáculo al norte, también hicieron 20 vigas. Junto con 40 bases de plata, 2 bases bajo cada una de las 2 estaquillas de una viga. Para la pared occidental del tabernáculo hicieron 6 vigas, junto con 2 vigas finales para las esquinas del tabernáculo. En la parte inferior, todas las vigas fueron unidas exactamente una junto a la otra, y en la parte superior, se unió cada par con un anillo cuadrado. Esto fue también así de las 2 vigas en las 2 esquinas. De este modo, en el lado occidental había un total de 8 vigas, junto con 16 bases, 2 bases para cada viga. Hicieron 5 travesaños de madera de acacia para la primera pared del tabernáculo al sur, un segundo conjunto de 5 travesaños para la segunda pared del tabernáculo al norte y 5 travesaños similares para la pared occidental del tabernáculo. Se hizo que el travesaño del medio pasara por el centro de las vigas de un extremo al otro. Cubrieron las vigas con una capa de oro. También hicieron de oro los anillos que sostendrían los travesaños y cubrieron los travesaños mismos con una capa de oro. Hicieron la separación de tela con lana celeste, roja oscura y carmesí y lino entrelazado, decorada con brocado con querubines. Hicieron 4 postes de acacia para sostenerla, cubriendo los postes con una capa de oro con ganchos de oro adheridos.
También fundieron 4 bases de plata para estos postes. Hicieron una cortina bordada para la entrada de la tienda con lana celeste, roja oscura y carmesí, y lino entrelazado. Había 5 postes para sostenerla, junto con ganchos, topes y bandas de oro. Había asimismo 5 bases de cobre para estos postes. Bezalel hizo el arca de madera de acacia, de 2 codos y medio de largo, 1 codo y medio de ancho y 1 codo y medio de alto. La cubrió con una capa de oro puro en el interior, e hizo un borde de oro para ella en todo su alrededor. Moldeó 4 anillos de oro para sus 4 esquinas, 2 anillos para un lado y 2 para el otro. Hizo varas de transporte de madera de acacia y las cubrió con una capa de oro. Luego puso las varas de transporte en los anillos a los lados del arca, para que el arca pudiera transportarse con ellas. Hizo una cubierta de oro puro, de 2 codos y medio de largo y 1 codo y medio de ancho. Hizo 2 querubines de oro, batiéndolos de los 2 extremos de la cubierta. Los querubines fueron hechos a ambos extremos de la misma pieza de metal que la cubierta misma, un querubín en un extremo y uno en el otro. Los querubines tenían sus alas desplegadas hacia arriba como para proteger la cubierta del arca con sus alas. Se enfrentaban el uno al otro, con sus rostros un tanto inclinados hacia abajo hacia la cubierta. Hizo la mesa de madera de acacia, de 2 codos de largo, 1 codo de ancho y 1 codo y medio de alto. La cubrió con una capa de oro puro, y le hizo un borde de oro en todo su alrededor. Hizo un marco para ella, de 1 palmo menor de ancho, y puso el borde de oro sobre el marco. Moldeó 4 anillos de oro para la mesa, poniendo los anillos sobre las esquinas de sus 4 patas. Los anillos estaban adyacentes al marco, y tenían el fin de sostener las varas empleadas para transportar la mesa. Hizo varas de acacia para transportar la mesa, y las cubrió con una capa de oro. Hizo los utensilios para ir sobre la mesa, moldes de pan y bolés de incienso, así como medios tubos y marcos laterales para que sirvieran como separadores para el pan, todos de oro puro. Hizo la menorá de oro puro, batiendo la menorá junto con su base, pie y copas decorativas, esferas y flores, de una sola pieza de metal. 6 brazos se extendían de los lados de la menorá, 3 en uno y 3 en el otro. Había 3 copas en relieve, una esfera y una flor sobre cada brazo. Esto era así de todos los 6 brazos que se extendían de la menorá. La vara de la menorá tenía 4 copas en relieve, junto con sus propias esferas y flores. Había una esfera en la base de cada uno de los 3 pares de brazos que se extendían del pie. Esto era así para todos los 6 brazos de la menorá. Las esferas y los brazos estaban todos hechos del mismo lingote que la menorá misma. Estaba todo batido de una sola pieza de oro puro. De este modo, hizo la menorá con 7 lámparas. También hizo sus pinzas para las mechas y palas para las cenizas de oro puro. La menorá y todas sus partes estaban hechas de un talento de oro. Hizo el altar para el incienso de madera de acacia, de 1 codo cuadrado, incluyendo sus cuernos, de 2 codos de alto. Cubrió su parte superior, sus paredes en todo su alrededor y sus cuernos, con una capa de oro puro, y le hizo un borde de oro en todo su alrededor. Hizo 2 anillos para el altar debajo de su borde a sus 2 lados opuestos, como para sostener las varas con que se transportaba el altar. Hizo las varas de transporte de madera de acacia y las cubrió con una capa de oro. Empleando las técnicas de un perfumista, hizo el aceite de unción sagrado y el incienso perfumado puro. Hizo el altar para los sacrificios de madera de acacia, de 5 codos cuadrados y 3 codos de alto. Hizo las protuberancias en todas las 4 esquinas como parte integral de la estructura del altar y luego cubrió toda la estructura con una capa de cobre. Hizo todos los utensilios del altar, ollas, palas, cuencos para los sacrificios, atizadores para la carne y cazuelas para el fuego. Todos fueron hechos de cobre. Hizo una pantalla de malla de cobre y la puso debajo del borde decorativo del altar, extendiéndose hacia abajo hasta el centro del altar.
Moldeó 4 anillos sobre la pantalla de cobre para que sostuvieran las varas de transporte. Hizo varas de transporte de acacia y las cubrió con una capa de cobre. Puso las varas de transporte en los anillos sobre las esquinas del altar para que pudiera transportarse. Construyó el altar como una estructura hueca hecha de tablas. Hizo el lavatorio de cobre y su base de cobre de los espejos de las mujeres dedicadas que se congregaron a la entrada de la tienda de comunión. Hizo el recinto para el tabernáculo. En el lado sur, las colgaduras de lino entrelazado eran de 100 codos de largo, sostenidas por 20 postes, con 20 bases de cobre y ganchos para los postes y bandas de plata. En el lado norte, también era de 100 codos de largo, sostenida por 20 postes, con 20 bases de cobre y ganchos para los postes y bandas de plata. En el lado occidental, las cortinas eran de 50 codos, sostenidas por 10 postes, con 10 bases y ganchos para las varas y bandas de plata. El lado oriental era también de 50 codos de ancho. Las colgaduras en un lado del recinto eran de 15 codos de largo, sostenidas por 3 postes con 3 bases. Lo mismo era así del otro lado de la entrada del recinto, de modo que las colgaduras eran también de 15 codos de ancho, sostenidas por 3 postes con 3 bases. Todas las colgaduras del recinto estaban hechas de lino entrelazado. Las bases para los postes estaban hechas de cobre, en tanto que los ganchos de los postes y bandas estaban hechos de plata. Todos los postes del recinto también tenían topes de plata, y los postes mismos estaban anillados con plata. La cortina para la entrada del recinto estaba bordada en lana celeste, roja oscura y carmesí, junto con lino entrelazado. Era de 20 codos de largo y 5 codos de ancho o alto, al igual que las otras colgaduras del recinto. Era sostenida con 4 postes, que tenían 4 bases de cobre y ganchos, topes y bandas de plata. Todas las estacas utilizadas para el tabernáculo mismo y el recinto circundante estaban hechas de cobre. Si te gustó el video, dale like, deja tus comentarios. Compartilo con tus amigos y suscríbete a mi canal si todavía no lo hiciste. Somos Torah en español y te esperamos en el próximo video. Hasta luego.